Eins, zwei, drei. Uno, dos, tres, probando. Probando mi amor por ti, dice Homero Simpson. Willkommen, bienvenue, welcome. Ok, Fremde, étranger, stranger. Glücklich zu sehen, je suis enchanté. Happy to see you. Bleibe, reste, stay. Wir sagen willkommen, bienvenue, welcome. Bienvenidos al episodio número 10 de la serie de traductología. Esto nos tomó mucho tiempo escribirlo. Hace harto no escribimos para el proyecto, pero es que en serio hay que estar haciendo otras cosas, ¿me entiendes? O sea, toca ir a trabajar, toca lavar la loza, toca barrer, toca hacer un montón de vainas. Así que bueno, o sea, todo requiere tiempo, requiere recursos, requiere plata. Recuerden que estamos en Patreon también por si alguien nos quiere apoyar. Vamos a estar de ahora en adelante anunciando la página de Patreon para que cualquier persona que nos esté escuchando en cualquier parte del mundo nos envíe alguna colaboración. Y si no es una colaboración monetaria, pues de todas maneras el solo hecho de que ustedes se conecten para escucharme ya es de gran ayuda para mí. Es algo que me impulsa a seguir adelante. Así que aquí estamos, vamos a contarles chismes. Imagínense que había un grupo, ok, de Facebook que se llama MyF. Y digo que había porque ya no pertenezco ahí. Lo mejor que pude hacer en estos últimos días fue salirme de ese grupo, de ese grupo que se llama Materias y Electivas Fáciles, ok. Entonces hay una discusión estúpida y tonta que dicen MyF o MIEF, MyF o MIEF, como todas y cada una de las discusiones estúpidas de ese grupo. Toda la gente que pertenece a ese grupo son todos igualitos, repetidos, uno igual al otro, así, o sea, eso, así, un clon uno del otro, así, eso ni Stalin, ¿ok? Ni Stalin en los sueños más turbios de él, ¿ok? Eso ni Stalin en los sueños más turbios. Entonces lo mejor que pudimos hacer fue salirnos de ese grupo. Eso después les vamos a contar, así que bueno, sin más preámbulo, vamos a empezar, ok. Habíamos quedado entonces en España. La segunda vez que salí del país también me dirigí para Alemania. Partí del aeropuerto El Dorado en Bogotá e hice dos conexiones. Una conexión fue en el aeropuerto Newark, que queda en Nueva Jersey, y otra fue en el aeropuerto París, en el aeropuerto Charles de Gaulle, en París, ¿sí? El Charles de Gaulle. Después de eso llegué a Frankfurt y ahí en Frankfurt pasé una noche. Al otro día tomé un Flixbus y pues era con rumbo al norte del país. Hicimos una parada en la ciudad de Göttingen y por último el destino final, una ciudad en el estado federado de Baja Sajonia en el sur de Hannover, cerca de Brunswick, la ciudad de Hildesheim. Hildesheim, ok, eso es un episodio en mi vida. Mucho es lo que podemos quedarnos escribiendo sobre esta ciudad y sobre todo lo que se vivió, toda la gente que se conoció allá. Para efectos de este 10º episodio vamos a hablar de un solo encuentro, uno solo, en Hildesheim. Un encuentro importante en la vida de un servidor, un encuentro con el conocimiento, con la cultura, con una profunda reflexión en torno al acto de traducir. En este episodio les voy a contar mi encuentro con la docente Conchita Otero. Corría el año 2017 y estábamos en un salón de la Facultad de Lenguas esperando una clase y de pronto el director del programa de alemán, Alfonso Mejía, aparece acompañado de una mujer muy elegante, de ojos claros, cabello corto. Nos presentó a esta mujer que empezó hablando español peninsular y después habló en un alemán tan perfecto y tan bien articulado que lo primero que me produjo Frau Otero fue eso: admiración. Admiración por la forma tan clara y tan precisa en que se expresaba en alemán. Algo que le digo a la gente es que nunca he tenido un docente de alemán con tal nivel de conocimiento y manejo de la lengua de Lutero, de la lengua de Goethe, de la lengua de Rammstein, ¿ok? Aquella vez la docente Conchita Otero nos habló de una oportunidad para ir a estudiar a la Universidad de Hildesheim. Nos dijo que había una beca a la cual nos podíamos presentar y que allá nos esperaba. Efectivamente me presenté a esta beca, me escogieron, compré los vuelos y llegué a Hildesheim a tomar clases con Conchita.
Se le van a poner rojas las orejas a la docente de Conchita, pero para mí resulta necesario escribir sobre ella y registrar en estos textos el agradecimiento y mi total admiración por su trabajo y por su proyecto de vida, el cual es también la inspiración de mi podcast. Traductología existe en gran medida por los conocimientos en torno al acto de traducir que he aprendido de personas como Conchita Otero, Sergio Bolaños, Amparo Hurtado y los demás. Todos son muy importantes: Bolaños, Hurtado, Naida, Catford, en fin, cada autor es de gran importancia, Fedorov, pero siempre hay una jerarquía de valores. Siempre nos van a parecer algunas personas más importantes que otras, y así uno sea un científico o no. En este caso, la única que hasta ahora se merece un episodio completo en mi podcast es Conchita. Procedemos a leer una nota periodística del año 2015 donde nos cuentan un poco sobre el trabajo que hace Conchita. La nota se titula Una exposición sobre el papel de la interpretación durante los procesos de Nuremberg se muestra en la Universidad de Hildesheim. Publicado por la Fundación Academia Europea de Juste, el artículo reza: una exposición realizada por las universidades de Hildesheim y Salamanca documenta ahora la actividad de los intérpretes durante los procesos de Nuremberg 1945 y 1946, en general olvidados. La exposición podrá visitarse en Hildesheim hasta el 17 de diciembre. Gracias al trabajo de los intérpretes fue posible establecer una comunicación ágil entre los jueces, las acusaciones, las defensas, los testigos, los acusados, que hablaban alemán, francés, inglés y ruso. Durante los procesos de Nuremberg tuvo lugar el paso de la interpretación consecutiva a la simultánea, explica Conchita Otero Moreno del Institut für Übersetzungswissenschaft und Fachkommunikation de la Universidad de Hildesheim y miembro del grupo Alfaqueque, como Isiar Alonso, Jesús Baigorri, Críspulo Travieso, que han participado en la exposición también. Los intérpretes tuvieron que adaptarse rápidamente a las condiciones técnicas de la interpretación simultánea con las que no estaban familiarizados antes del proceso. La interpretación simultánea se va a utilizar a gran escala por primera vez en la historia en los procesos de Nuremberg. Un grupo de investigadores de las universidades de Hildesheim y de Salamanca trata de visibilizarlos con una exposición que hoy, 70 años después del proceso, quiere dar a conocer las tareas que realizaron. Como sabrán, hicimos un episodio especial que se llamó Los países que me escuchan 2, ¿sí? Ahí yo dije la grandiosa Conchita Otero, y como dicen en inglés, I stand by it. Así lo creo. Conchita Otero es grandiosa. Conchita Otero es un poema. Conchita es muchas cosas. Es Conchita. Les voy a contar solo algunas como abrebocas a este episodio número 10. Episodio de carácter muy especial porque estamos con una de las grandes y universales. Concepción Otero Moreno es una mujer. Es una mamá. Es una esposa. Conchita Otero es una docente de lenguas extranjeras, es docente de castellano, es docente de alemán, es docente de traducción, es docente de interpretación, es directora de tesis de mucha gente, es intérprete de tribunales, es tallerista, es conferencista, es española, es alemana, es bicultural, es docta, es conocedora, es europea, es muchas cosas más que me gustaría decir, y como dijimos, se le pondrán rojitas las orejas, como dicen Platero y tú. Ellos que también son españoles. Conchita Otero es una docente que nos ayudó a varios conocidos y a mí a ir a estudiar a la ciudad de Hildesheim, en el norte de Alemania, en el estado federado de Baja Sajonia. Conchita es española, me parece que es de Asturias, en el norte. Estudió en la Universidad de Salamanca la misma carrera que hice yo, es decir, filología e idiomas con énfasis en alemán. Cuando conocí a Conchita en el otoño de 2017, ella llevaba 30 años viviendo en Alemania. Es una persona que ha adquirido la cultura y el ser alemán, lo que en alemán llaman das Deutschsein. Pues bueno, Conchita ahí más o menos ya tiene eso. Bueno, es una persona bicultural, no solo bilingüe. O sea, claro, es española, pero ¿me entiendes? O sea, ya de tanto que uno lleva hablando ese idioma, uno no solo adquiere uno no solo adquiere la parte lingüística, sino también la parte cultural, si uno lo aprende bien, por lo menos. Esto quiere decir que no solamente vamos a adquirir la lengua que estamos aprendiendo, sino que también vamos a adquirir la cultura, formas, maneras de ser de otros espacios que hablan otros idiomas. Por respeto
Pasaremos a referirnos a Conchita como Otero, igual que lo hacemos con Bolaños, Hurtado, Naida Catford. Ella también forma parte del panteón de autores, textos y comentarios que es traductología. Otero escribió en 2004 una disertación doctoral que se llamó Comparación lingüística y cultural en la didáctica de la traducción, con énfasis en español. Lo anterior es una traducción. Muchas cosas que ustedes escuchan aquí pues son traducciones, nunca olviden eso. El título de la tesis de doctorado de Otero necesita una propuesta de traducción al español porque no la escribió en ese idioma. Aun cuando es española y tiene DNI, Otero hizo su tesis enteramente en alemán. De tal nivel estamos hablando, una tesis doctoral. Primero conceptualicen la situación. Escribir una tesis de doctorado en alemán, no dicho de otra manera, eso es una hazaña. Eso es una proeza, es un logro en la vida de alguien. No cualquiera cuenta ese cuento. Estamos hablando de tal nivel de conocimiento de la lengua alemana y de una vida dedicada a la quinta habilidad del lenguaje, al concepto de comparación lingüística y cultural, a la estrategia de aprendizaje de lenguas extranjeras, que es la traducción, una vida dedicada a la enseñanza y al aprendizaje de las lenguas extranjeras desde el acto de traducir. Eso es Concepción Otero Moreno. Así que vamos a continuar con lo prometido, o como diríamos en alemán, wie versprochen, lo prometido es deuda. Vamos a seguir hablando del país de Rosalía, de Pata Negra, de Extremoduro, de los estudios culturales, del Landeskunde, de la política, de la geografía, de la religión, de la historia, de la música, del cine, de la literatura, de las expresiones culturales, de las traducciones que se hacen de estas expresiones a las lenguas del mundo, las comunidades autónomas y las capitales. Vamos a ver extensamente cada comunidad autónoma, mencionaremos las capitales, particularidades sobre las capitales, algo representativo del lugar. Usaremos la información que nos brinda Wikipedia y después discutimos, si quieren, cuál es la seriedad y la validez de la Wikipedia, porque la gente se hace esas preguntas. Pero eso no es de fácil respuesta. Eso no es decir que no lean Wikipedia ya. Así decía una profesora en la universidad, que no hay, que eso Wikipedia no era nada. ¿Estás segura? Empezamos con Andalucía. En el sur del país, Andalucía era el Al-Andalus. Ese fue el nombre que se le dio a la península ibérica cuando los musulmanes se tomaron el territorio en la Edad Media. En el norte de la península quedaron empotrados en las montañas unos reinos cristianos que se conocen como los góticos. Serán los góticos quienes van a recuperar el territorio ibérico para las poblaciones cristianas y católicas en un momento en el cual el territorio era musulmán, existían califatos, mezquitas, se hablaba el árabe. Eso es Andalucía, la capital es Sevilla. Allá queda la ciudad de Granada. Tu tierra está llena de lindas mujeres, de sangre y de sol. Queda Almería, Córdoba, Huelva, queda también Málaga, Jaén. El acento andaluz es una coyuntura en España. Otero dice que el acento andaluz es pegajoso, que a uno se le pega ese acento cuando uno habla con ellos. Muchas personas provenientes de este territorio en el sur de la actual España fueron los que llegaron al Nuevo Mundo, a nuestros territorios, y será su dialecto y su forma de pronunciar la cual nosotros vamos a adoptar. Y eso se llama el ceseo. Seguimos con Aragón, la capital es Zaragoza. Yo digo entonces Zaragoza y no Zaragoza, ¿ok? El ceseo es eso, que uno no pronuncia gozar, sino gozar. En Aragón también queda Teruel, de donde son los amantes de Teruel, una historia de amor trágico muy conocida. Existía una cosa que se llama pues el Reino de Aragón, pero eso era una cantidad de territorios, por ejemplo, el Principado de Cataluña, el Reino de Valencia, el Reino de Mallorca, y además habían territorios franceses, italianos, griegos. Apenas hasta el año de 1982 la comunidad autónoma aragonesa se constituye en la forma actual. Sigue el Principado de Asturias, la capital es Oviedo. Hay una obra para pianistas profesionales que se llama Asturias y la compuso Isaac Albeniz. Se han hecho múltiples arreglos para guitarra también. Junto al español se hablan dos idiomas en Asturias, el asturiano y el eonaviego. Por un lado, el asturiano también se conoce como bable. Ambas formas son válidas y son reconocidas. Esta lengua cuenta con diccionario, gramática, normas ortográficas propias. Por otro lado, el eonaviego también se conoce como gallego asturiano, como lo indica el nombre. El idioma se extiende por ambas regiones, Galicia y Asturias. Entonces también recibe su nombre por los ríos Eo y Navía, razón por la cual la región recibe el nombre de las tierras del Eo Navía.
Su lengua se usa en organismos públicos como los consejos. Llegamos a nada más y nada menos que a las Islas Baleares. En Alemania no tiene presentación hablar de las Islas Baleares. O sea, en el sentido de que usted no le tiene que explicar a un alemán en dónde quedan las Islas Baleares. Ellos lo saben muy bien. Una de esas islas es lo que en alemán dicen el Estado Federado número 17. La isla de Mallorca. Entonces, Mallorca es el Estado Federado número 17. Das 17. Bundesland. ¿Por qué? Porque un montón de alemanes y alemanas se van para allá de vacaciones. Es como Melgar, digamos. Pero entonces en Mallorca lo que hay son alemanes. Compran casas allá, se van de vacaciones, se toman fotos y las suben a su Instagram. En Palma, que es la capital de la comunidad de Islas Baleares, la ciudad de Palma, donde queda el aeropuerto internacional de Palma, a donde llegan todos esos alemanes a vacacionar. Así es el mundo. Entonces, en el contexto de la pandemia, el gobierno alemán, cuando aún estaba Angela Merkel, permitió los viajes a Mallorca. ¿Cómo no ir a Mallorca? Imagínense, a Mallorca sí que se podía ir, pero a los niños no les permitieron la presencialidad en el colegio. Muy peligroso. En fin, otras islas son, por ejemplo, Menorca, Ibiza, Formentera. Son sitios turísticos que atraen muchos foráneos que les gusta escuchar a los DJs. De allá salen personas muy talentosas que mezclan pistas. Es un contexto de mucha fiesta, mucho electro. Seguimos con las otras islas, las Islas Canarias. Eso nos hace pensar inmediatamente en el episodio de Los Simpsons. Hay un fenómeno interesante en la comunidad autónoma de Canarias porque tienen una capitalidad compartida. Eso quiere decir que hay dos capitales: Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria. Yo conocí a varias personas de Canarias y efectivamente hablaban en un castellano isleño, de costa, de gente, de tierras calientes. Canarias es también muy turístico. De allá son un pueblo nativo que se llaman los guanches, no guaches. Sí, o sea, Santiago Moure, ok, una vez salió en televisión diciendo que los guaches eran unos antiguos habitantes de las Islas Canarias, pero esto no es cierto. Eran los guanches, con N. Según Wikipedia, guanche es el nombre que se aplica a los antiguos aborígenes de la isla de Tenerife, Canarias, España, quienes la habitaban antes de la conquista castellana en 1496. Muy interesante la especificación de la conquista castellana. Muy interesante eso. Allá les cuentan que son los castellanos, aquí es que son los españoles. ¿Cuáles son? ¿Sí? Eso sí tenía distinción. Bueno, pero los guanches, hoy en día existe un municipio. Por los guanches, hoy en día existe un municipio en la isla de Tenerife que se llama La Guancha. También hay La Guancha en Ponce, en Puerto Rico. Eso lo veremos después. Seguimos en Cantabria. La capital es Santander. En Colombia, para nuestro público internacional, les contamos que en nuestro territorio hay dos departamentos que se llaman Santander y Norte de Santander, en donde quedan Bucaramanga y Cúcuta. Toman su nombre de esta región en la actual Cantabria. Allá pasa el río Ebro, que es la tierra de los cántabros. Se cree que el nombre es de origen celta, pero no hay acuerdo. Sus gentes son conocidas también como montañeses. Están al norte de la península, lo más al norte que tiene España. Como dijimos, la capital es Santander. Con respecto al nombre, nos dicen que los filólogos consideran que el nombre actual Santander proviene del nombre de Portus Sanctorum Emeteri Celedoni, San Emeterio, por evolución, Sancti Emeteri, Sancti Emderi, Sanct Endere, Sanandero, Santendere, Santenderio, Santander. Es una secuencia generalmente aceptada, aunque los saltos fonéticos propuestos no estén muy claros y han sido más que cuestionados. Es decir, no existe acuerdo sobre el origen del nombre. Sigue Castilla-La Mancha, allá queda Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Toledo. En México también hay Guadalajara, la capital es Toledo. En estudios de traducción hay un tema muy discutido que ustedes, traductólogos y traductólogas, ya tendrán en la mente: los traductores de la Escuela de Toledo. A partir de 1085, año en que Alfonso VI conquistó Toledo, la ciudad se constituyó en un importante centro de intercambio cultural. Allá se traducía, por ejemplo, Aristóteles del árabe al latín y al castellano. Amparo Hurtado dice en una entrevista que la Escuela de Toledo no era ninguna escuela en el sentido en que no se enseñaba a traducir, pero sí era un grupo grande de personas dedicadas a esta actividad. En alemán se llama pues la Übersetzerschule von Toledo, y de ahí era un traductor que se llamaba Germanus Alemanus, Germán el alemán.
De la misma forma que existe Notkea Teutonicus, Notkea, el alemán, monje y traductor suizo, parece ser perenne la idea de que tener una nacionalidad va vinculado con la idea de hablar la lengua que hablan allí. A mí también me han dicho Marcel el alemán, pero no comparto esto. Seguimos con Castilla y León, la capital es Valladolid. Hay un periodista colombiano que se llama Juan Gosaín, salió por internet últimamente y decía que habían campesinos en las costas de Colombia que utilizaban la expresión manquesea. Explicaba que esta palabra significa aunque sea y que tal era la forma antigua que antes se decía. Diana Uribe una vez dijo también manquesea en una conferencia. Entonces en Castilla y León queda una ciudad que se llama Ávila. En Ávila queda el castillo de Manqueospese o Anqueospese. Se conoce de ambas maneras a esta atracción turística del municipio de Mironcillo precisamente porque ambas palabras tienen el mismo significado, aunque y manque. La diferencia es temporal, digamos, porque una es más antigua, otra es más reciente en el idioma. Esas son las curiosidades de la lengua castellana que compartimos con España. También queda la ciudad de Salamanca, donde queda la famosa y sonada Universidad de Salamanca. Es de esta universidad de donde surge para el resto del mundo la vida y la obra de Conchita Otero. Habíamos mencionado los alfaqueques. Según la RAE, un alfaqueque era un nombre que, en virtud de nombramiento de autoridad competente, desempeñaba el oficio de redimir cautivos, libertar esclavos, prisioneros de guerra. Según la controversial Wikipedia, un alfaqueque era la persona que se encargaba de rescatar a los cristianos esclavos en los países musulmanes. Aparecen en las 7 partidas como hombres de honor encargados, conocedores de la lengua arábiga. En los siglos XIV y XV ya eran mudejares, elches y hasta judíos. En fin, un alfaqueque era una persona que hablaba por un lado el castellano en ese momento y por otro lado el árabe. Desempeñaban funciones similares a lo que hoy en día llamaríamos intérpretes simultáneos. Otero nos enviaría a leer sobre Community Interpreting. Es con base en el nombre de estos antiguos intérpretes que se bautiza un grupo de investigadores en la Universidad de Salamanca que se va a llamar Alfaqueque. Alfaqueque se llama el grupo de investigación al cual pertenece Otero y otros. Han publicado ya varios libros en torno al tema de la traducción como un asunto disciplinar, científico. Recuerden que habíamos hablado del asunto de la legitimación de las diferentes disciplinas. Labores como la del grupo Alfaqueque son un aporte al estatus científico y a la ciencia traductológica. En tiempos donde estudiantes universitarios de lenguas extranjeras se preguntan qué tiene de científico investigar sobre traducción. Eso es una anécdota. No podemos dejar de mencionar que el idioma que hablamos proviene de esta región, el castellano viene de Castilla. Así es simple. Cuando estos territorios se unifiquen, se van a llamar España y por eso el idioma también se conocerá como español. Pero pues son lo mismo, no son lo mismo. Los expertos en lenguas dicen castellano, los no expertos dicen español. Este temita genera cualquier cantidad de pasiones como una novela. ¿No ven ustedes que es que de allá es quien inventó la novela? Obviamente hablamos de Miguel de Cervantes Saavedra y su obra cumbre El caballero de la triste figura, El Quijote de la Mancha. Citamos el capítulo 8 para augurarnos buenas cosas. La aventura va guiando nuestras cosas mejor de lo que acertáramos a desear, porque ves allí, amigo Sancho Panza, donde se descubren 30 o poco más desaforados gigantes con quien pienso hacer batalla y quitarles a todas las vidas, con cuyos despojos comenzaremos a enriquecer, que esta es buena guerra y es gran servicio de Dios quitar tan mala simiente sobre la faz de la tierra. Es un gran servicio de Dios darle el fuego a los hombres también. Así que seguimos acá. Cataluña, ok. La capital de Cataluña es Barcelona. Antes se llamaba Barcino. Era el nombre que le habían puesto los romanos. Por eso Juan Manuel Serrat dice que el Quijote va cargado de amargura, que allá quedó su ventura en la playa de Barcino frente al mar. Esa canción se llama Vencidos. Cataluña pertenecía al reino de Aragón. También se conocía como la Marca de España, el punto donde terminaba el mundo occidental y empezaba el mundo árabe. Los que cuidaban las marcas se llamaban marqueses. Cuando pensamos en Cataluña pensamos en el separatismo. A uno desde Colombia le parece que el separatismo es solo en Cataluña, pero no, en Galicia también hay, en Valencia también hay, en Andalucía también hay. Hay un espíritu, un ánimo de no querer dejarse representar por lo que se llama España. Y esto es de tal nivel de polémica, o sea, es el asunto del nacimiento de una nación, cómo surge una nación. Y cuando surge todo el mundo está de acuerdo
con eso, o sea, la historia responde que no. A 22 años del siglo XXI se sigue poniendo en cuestionamiento el surgimiento de las naciones, y ese cuestionamiento tiene que ver con la idea de que hubo poblaciones, unidades lingüísticas y culturales que no fueron tenidas en cuenta a la hora de formar los proyectos nacionales. Aquí y allá. Es por eso que en Colombia, apenas en la Constitución de 1991, nos reconocemos como multiétnicos, es decir, se reconoce que no solo los criollos forman esta nación, sino también las poblaciones indígenas que han estado allí desde hace mucho. En Cataluña pasa lo mismo, con sus particularidades, pero es lo mismo. Una lucha de una población, una unidad lingüística diferente a la española que no quiere asimilarse a la identidad española, sino que quiere tener la suya propia. Allá en Cataluña, algunos te van a decir, no somos españoles, somos catalanes. O una lucha para que se reconozca la identidad de la cultura y la lengua catalana como una circunstancia distinta de la identidad, la cultura y la lengua castellana o española. Es decir, los primeros que se enteraron de que había tal cosa como el Imperio Español donde nunca se oculta el sol fueron los vecinos de los castellanos, los catalanes, los gallegos, los vascos. El asunto de que antes había una cultura y una forma de habitar que es reemplazada por otra cultura y otra forma de habitar pasó primero allá. El asunto de que se perdieron culturas en aras de otras pasó primero allá. El asunto de que a la gente le tocó empezar a hablar castellano en vez de su lengua materna, eso pasó primero allá, antes de que pasara todo lo que vino a pasar en América. Ya venían ellos con ese problema de decirle al otro que tiene que dejar atrás su cultura y sus tradiciones y que ahora pertenece a un imperio. Me parece relevante reflexionar sobre el hecho de que muchas cosas que vivieron las poblaciones aborígenes del Nuevo Mundo primero las vivieron muchas poblaciones allá con ese mismo imperio. Eso debería hermanarnos con los gallegos, con los vascos, con los catalanes. Así que bajándole a las pasiones, seguimos con la comunidad valenciana. Fue lo primero que conocimos de España. Allá en la Comunidad Valenciana quedan Valencia, queda Alicante, queda una pequeña ciudad turística donde no hay españoles, sino donde quedan solamente migrantes con sus hijos. Y esa ciudad se llama Benidorm. Estuvimos allá en Benidorm, en la costa del Mediterráneo, caminando por sus playas y sus avenidas llenas de bares para turistas ingleses. Naturalmente no van solo los ingleses, pero sí hay hartos ingleses en Benidorm y se les conoce con el nombre de guiris. Entonces un guiri, ok, un guiri pues simplemente es un español y ya es todo lo que es. Entonces se habla de los guiris allá. Entonces bueno, entonces queda Benidorm. Imagínense Mallorca, sí, pero en vez de alemanes, ingleses. Así de simple. En Valencia está la estatua del mío Cid. El poema del mío Cid son las aventuras del caballero castellano Rodrigo Díaz de Vivar. Hay que explicarle a los tíos ignorantes que un caballero no es un man que le abre a usted la puerta y que le ayuda a mover una mesa. Es más, un caballero no es, sino era. Eso ya era una figura, o sea, esa figura ya no existe. Charlie Sheen, ¿sí? Podrá salir en televisión diciendo que la caballería no está muerta sino dormida, pero la figura del caballero sigue siendo inexistente hoy en día. Un caballero era un soldado, un hombre que le tocó ir a la guerra y que se metía con señoras infelices en sus matrimonios por conveniencia. Eso era un caballero, eso era el amor cortés. Hoy en día nadie tiene que exigirle a nadie la caballerosidad, más aún cuando ni siquiera entendemos qué es la caballerosidad ni qué es la caballería. Las mujeres no le tienen que exigir a los hombres que sean caballeros como si tuvieran fantasías con caballos, vaqueros y llaneros en medio de las grandes urbes donde viven. Hoy esa palabra caballero se usa mal. En fin, el mío Cid es el primer poema escrito en español, por eso es importante estudiarlo para entender el desarrollo de nuestro idioma a lo largo de la historia. En la Comunidad Valenciana queda Orihuela, y ese es el mundo de Miguel Hernández y de Juan Manuel Serrat. Poeta de la guerra, Miguel Hernández tenía un gran amigo que se llamaba Ramón Sige, el cual muere y por eso el poeta le dedica una elegía que se titula así, Elegía a Ramón Sige. Recuerden que las canciones no son más que poemas con música. Hernández escribe este poema y décadas después el músico catalán Juan Manuel Serrat va a hacer una musicalización de una colección de sus poemas, entre los cuales está La Elegía, Menos tu vientre, Para la libertad, etc. Por cierto, la palabra elegía no tiene que ver con la palabra elegir. ¿Sí? Una elegía es un poema fúnebre que se le escribe a los fallecidos. Eso es una elegía. Vamos con la música
Decidí aprender a hacerme yo la maleta para poder vivir, dice Robe Iniesta, de una banda de rockeros españoles que se llaman Extremo Duro. El primer álbum de Extremo Duro se llama Rock Transgresivo y eso es una joya entre las joyas de la música española actual. O sea, el nombre de esta banda se basa en el nombre de una comunidad autónoma que se llama Extremadura. Tierra de conquistadores, no nos quedan más, cojones, así dicen. ¿Por qué tierra de conquistadores? Porque es que Extremadura es la cuna de los más famosos conquistadores del Nuevo Mundo, Pizarro y Cortés. Que respectivamente pues conquistaron el imperio inca y el imperio azteca. Son de allá de Extremadura, de allá es Pedro de Valdivia, el que conquistó Chile. Otro a Pedro de Alvarado, ese es el de Guatemala. Vasco Núñez de Balboa, Hernando de Soto, los que ustedes quieran, tierra de conquistadores. Pero entonces Extremo Duro dice que ya no les quedan más, que ya, o sea, que todo bien. Región de gran coyuntura para entender muchos asuntos nuestros en Latinoamérica. La capital es la ciudad de Mérida, en la provincia de Badajoz. Una vez leí en un libro que el nombre Badajoz proviene de la expresión Paz Augusta. Badajoz era la forma como los antiguos habitantes de ese territorio pronunciaban esta frase, también conocida como Paz Romana, y ese fue el momento de la historia en el cual reinaba tal calma y tal seguridad al interior del imperio que es capaz de alcanzar su mayor desarrollo económico de expansión territorial. Eso fue la Paz Romana, la Paz Augusta. Por eso a su gente también se le decían pacenses. Sin embargo, Wikipedia sugiere que esta hipótesis se considera hasta el siglo XX. Desde entonces se dan discusiones sobre el posible origen del nombre Badajoz, lo cual nos quiere decir que la etimología es un campo también muy controversial en la medida que no existen acuerdos unánimes en cuanto al origen de las palabras. Seguimos con Galicia. Hace muchos años vi un sketch en YouTube que se llamaba Bilingüismo Cordial. Se llama, porque todavía pueden ustedes ir a verlo y buscarlo. Se trata de una entrevista de trabajo. Entonces el entrevistador representa a España, a la lengua española, y por otro lado el entrevistado representa a Galicia y su idioma, el gallego. Gallego es un apellido común en Colombia. Aquí hay varios gallegos. Según el Estatuto de Autonomía del Boletín Oficial del Estado, el territorio de Galicia es el comprendido en las actuales provincias de La Coruña, Lugo, Orense, Pontevedra. La lengua propia de Galicia es el gallego. La bandera de Galicia es blanca con una banda diagonal de color azul que la atraviesa desde el ángulo superior izquierdo hasta el inferior derecho. El numeral 4 del artículo 5 reza claramente: nadie podrá ser discriminado por razón de la lengua. Pero es exactamente esta situación la que describe el sketch de Daniel Villaverde, donde nos hablan del tema de la diglosia. Hay una idea en el argot popular español: idiomas para andar por casa, así dicen, o sea, refiriéndose a todas aquellas lenguas que sean en la península, pero no son el castellano, ¿sí? Como decíamos, una situación que ya venía pasándole a los peninsulares y que siguió pasando acá. Pues aquí nos tocó ponernos de acuerdo en que todos vamos a hablar ese idioma, porque si no, ¿cómo hacemos para ir a aprender el guayú, el nasa? ¿Qué hace uno? Vamos ahora con La Rioja. De allá es un filósofo que se llama Gustavo Bueno. Nació en un lugar que se llama Santo Domingo de la Calzada, donde cantó la gallina después de alzada. El 1 de septiembre de 1924 desarrolló un sistema de pensamiento que se llama materialismo filosófico, señalado como uno de los mayores filósofos españoles. Al señor Bueno lo vimos una vez en un video de YouTube, que también es tan controversial y no le sirve a los académicos como la Wikipedia. Ahí empieza uno a ver un patrón, ¿no? ¿Qué será el mundo de internet para los docentes universitarios? Un video que se llama Debate sobre ateísmo. Ahí el presentador Fernando Sánchez Dragó, católico y conservador, godo, va diciendo de entrada que él no está de acuerdo con lo que van a discutir los invitados del programa, entre los cuales se encuentran Antonio López Campillo, Gonzalo Puentes Ojeda y pues Gustavo Bueno. El señor Bueno fue el que más me impactó. O sea, explicaba que el concepto de Dios era la idea del motor de Aristóteles, el motor primario, el primer motor inmóvil. La metafísica se refirió al motor de Aristóteles, al motor de Aristóteles como Dios.
En otro video, el señor Bueno discutía el significado de la palabra felicidad. Decía que no era posible que los libros de autoayuda le dijeran a la gente cómo ser feliz, porque en primer lugar no es unitario el significado de felicidad. No estamos de acuerdo en lo que aquello significa. Bueno ha escrito libros como El animal divino, El mito de la cultura, El mito de la izquierda, El mito de la derecha, entre otros. Autor prolífico, a este riojano ilustre le hacemos una mención. Quédate en Madrid, dice Mecano, la capital de la nación española. Allá queda el aeropuerto Barajas. Les contamos que habíamos visto un poema de Miguel Hernández en sus instalaciones. En Madrid tiene lugar una película que se llama El Bar. En internet se encuentra la siguiente descripción. Son las 9 de la mañana y un grupo de varias personas desayunan en un bar en el centro de Madrid. Uno de ellos tiene prisa y abandona el bar. Al salir por la puerta recibe un disparo en la cabeza. Sin embargo, nadie puede ir a socorrerlo y nadie entiende qué está ocurriendo, por qué están atrapados dentro del bar. Texto de portada de Netflix. El Bar fue una película que analizamos en una clase de traducción. La idea era hablar de las técnicas de traducción que habían sido aplicadas para traducir la película del español al alemán. Esa materia se llamaba la traducción de los referentes culturales en los medios. Y lo que hicimos fue ver cine todo el semestre. Es el fundido en negro y después el plano picado al revés del rascacielos, La máquina de los sueños y su encuentro con la teoría de la traducción. Vimos Julieta, 8 apellidos vascos, 8 apellidos catalanes, El laberinto del fauno, Diarios de motocicleta, Volver con Penélope Cruz, Perdiendo el norte. Un montón de películas. Todo el semestre fue a hablar de cómo se traducían los textos audiovisuales de un idioma al otro. Si existe el paraíso, era ahí un lugar donde uno se pone a hablar de lenguas, del español, del alemán, del inglés. Vayan y se ven el bar a ver cómo les parece. Seguimos con Murcia. También es en la costa del país. Allí ya empezamos a escuchar un español mucho más de tierra caliente, mucho más relajado al pronunciar las consonantes. Allá también queda Cartagena, ¿sí? Por eso cuando uno habla con españoles hay que explicarles que aquí queda Cartagena, pero de Indias, porque para ellos Cartagena significa esta ciudad en la comunidad de Murcia. La capital es Murcia. También sucede una cuestión similar a la de Hamburgo, Bremen y Berlín en Alemania, o sea, donde las tres son tanto estado federado como ciudad. Murcia es comunidad autónoma y es ciudad. Vamos acabando ya, quedan Navarra, el País Vasco, Ceuta y Melilla, 19 estatutos de autonomía, 19 comunidades autónomas. Navarra se conoce como comunidad o régimen foral. La palabra foral es el adjetivo del sustantivo fuero, es decir, un conjunto de leyes que surgen en la Edad Media. Algunas de esas leyes siguen rigiendo hoy en día. Según Wikipedia, los fueros recogían las costumbres de cada localidad, además de los privilegios otorgados por los reyes a las mismas, así como el conjunto de disposiciones que preservaban la nobleza, el clero y el vasallaje de una zona. Navarra se incorporó al proceso histórico de la formación de la unidad nacional española, manteniendo su condición de reino, con la que vivió junto con otros pueblos la gran empresa de España. De esta manera comienza el Estatuto de Autonomía de Navarra. Su capital es Pamplona. Navarra era una región muy progresista en términos de organización política y leyes, no así otras regiones que sí tuvieron necesidad de constituirse como comunidades autónomas partiendo desde cero. En Navarra ya existía un régimen foral, cuya adaptación a la Constitución Española de 1978 le permitió continuar con una alta autonomía venida de antes. Pamplona, se dice, fue fundada por Pompeyo. Allá se hacen unas fiestas que se llaman los Sanfermines, en honor al patrono de Pamplona, San Fermín. Se dice que estas fiestas empezaron a gozar de reconocimiento mundial al ser mencionadas en el primer libro importante de Ernest Hemingway, que se llama The Sun Also Rises. En español lo tradujeron por fiesta. Y es un ejemplo de cómo es una traducción pues muy distinta, ¿no? The sun also rises quiere decir el sol también sale, así es lo que quiere decir, pero en español la tradujeron por fiesta, así se llama fiesta en español. En inglés, the sun also rises, ok, entonces es una historia de una serie de personajes de la generación perdida y sus viajes en Francia y en España. Entonces, una parte de Navarra constituye, junto con Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, el País Vasco. En España se dice que los vascos son los más distintos de todos. Son muy vascos, me dijo una vez una valenciana. O sea, ¿se acuerdan de la película 8 apellidos vascos? Imagínense, tremenda descripción, gente con 8 apellidos.
Eso es raro, o sea, no por ello bueno ni malo, solo es raro, es distinto, es lo otro. Los vascos, por decirlo de alguna manera, representan uno de los encuentros con lo otro, lo extraño y lo distinto que tuvieron los españoles antes de encontrarse con las poblaciones originales de aquí. Insistimos en la idea de que vale la pena pensar en eso. Al relato de que los españoles vinieron a hacer todo lo que hicieron en América, le falta la parte de que también hicieron lo mismo allá. País Vasco es el nombre moderno que le damos a este territorio porque ellos siempre se han llamado en el idioma de ellos Euskal Herria. En español, la tierra de los euskera, Euskal Herria, y así le dicen en la prensa y todo, ellos se respeta eso. Así lo recoge el estatuto. Es una de las identidades más antiguas de la península. Su idioma es un misterio porque no tiene relación con el griego, ni con el latín, ni con otros idiomas, un poco como el húngaro. Jurídicamente, el País Vasco no tiene capital, por lo cual su capital no declarada de facto es la ciudad de Vitoria. Desde allí se manejan muchos asuntos de toda la comunidad. Allá queda San Sebastián. San Sebastián se conoce como Donostia en el idioma local. Queda en el Golfo de Vizcaya, a 30 kilómetros de Francia, donde también queda una parte del País Vasco. Hay un episodio en la historia de España que se llama ETA. Euskadi Ta Askatasuna, en cristiano, País Vasco y Libertad. La ETA fue un grupo terrorista cuyos miembros eran conocidos como etarras. Pusieron bombas, secuestraron gente, salieron por los medios de comunicación y lo que buscaban era la constitución de un estado socialista en Euskal Herria que fuera independiente de Francia y de España. Estuvieron en operación 60 años, desde 1958 hasta 2018, cuando confirmaron la disolución de todas sus estructuras en mayo de ese año. José Manuel Arturo Chao, más conocido como Manu Chao, escribió una canción que se llama Clandestino. Y ahí es cuando nos dice que para una ciudad del norte él se fue a trabajar. Otra frase de esa canción es: mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Ceuta es una ciudad en África, limita con Marruecos, es una de las comunidades autónomas españolas. Las personas que nacen en Ceuta se conocen como ceutíes. El Estatuto de Autonomía dice que Ceuta, como parte integrante de la nación española, accede a su régimen de autogobierno y goza de autonomía para la gestión de sus intereses. No obstante, debido a la cercanía con el sur de la península, los ceutíes están vinculados en gran medida con el mundo de Andalucía. Por ejemplo, en Ceuta no existe una universidad para la educación superior, por lo cual los ciudadanos que desean estudiar dependen de la Universidad de Granada, igual que Melilla no tiene órgano de poder judicial, por lo cual existe el Tribunal de Justicia de Granada, Ceuta y Melilla. Melilla queda más al occidente del estrecho de Gibraltar, pero también es española. Wikipedia nos cuenta sobre la población melillense que el castellano es la lengua oficial, la habla la mayoría de la población melillense y es además la lengua materna de 7 de cada 10 habitantes. La lengua rifeña es también lengua materna de una gran parte de la población y su uso, aunque de ambiente familiar y social muy extendido, se llama lengua rifeña porque porque Melilla se encuentra en el corazón de la región montañosa del Rif. Una parte de la comunidad musulmana habla el árabe, así como de la comunidad judía ellos hablan el hebreo, aunque en menor número. El inglés es el idioma extranjero que más se estudia. Está muy extendido el uso del francés con fines comerciales debido a la cercanía con Marruecos y pues obviamente Argelia. Bueno, esto fue un paneo muy general de todo lo que es España y lo que queda por fuera. O sea, por ejemplo, nos faltó hablar del franquismo, ¿ok? De cómo los españoles les tocó volverse expertos en doblar películas, porque así lo había determinado Franco. En fin, el tiempo es corto, las ansias son largas de vivir. Vamos a terminar este recorrido tan bacano con el siguiente fragmento de la tesis de Otero. Aprender una lengua extranjera supone cada vez más la confrontación con los trasfondos culturales, no solo con el propósito de tener un buen desempeño comunicativo en otras culturas, sino también en el marco de los fundamentos curriculares en la formación escolar y particularmente en la formación universitaria de expertos de la comunicación, traductores, intérpretes, mediadores culturales. El instrumento de trabajo, es decir, el objeto del cual se ocupa el experto de la comunicación, en últimas, la lengua o el idioma, no puede observarse de forma aislada, ni puede enseñarse, ni puede aprenderse, ni mucho menos usarse en el momento en que este objeto está desligado del contexto cultural. Es por eso que en los últimos años
ha crecido el interés en los fenómenos culturales y orgánicos que determinan la vida de las personas, los hablantes, y que nos guían al entendimiento de los espacios culturales y lingüísticos en cuestión. En este sentido, cabe resaltar que la transmisión de conocimientos culturales sólidos hace tiempo forma parte del plan de estudios universitarios en carreras afines a la traducción, y que esto se demuestra en la justificada y frecuente inversión de tiempo en cursos de estudios culturales con distintas denominaciones. Estos 4 párrafos nos hacen soñar, es un sueño la docente Conchita o Conchita Otero, Otero Conchita, una persona que inspira muchas de las cosas que suceden en este podcast. Y con Otero nos despedimos. Estos son los espacios donde interactúan las lenguas, los pueblos, las culturas. Son los espacios de habla hispana, de habla inglesa, de habla alemana, del hablar desenfadado, de la crítica cultural, del comentario ácido de Estados Unidos, de España, de Alemania. Espacios de música, cine, literatura, los espacios de Extremo Duro, de Rosalía, de Pata Negra, los espacios de Hijos de un Dios Menor, del Bar, de los 8 apellidos vascos y catalanes, de Federico García Lorca, de Miguel de Cervantes, del Mío Cid. Hoy desde el país de Amparo Hurtado, Conchita Otero, lo próximo que vamos a hacer es un proyecto que me va a tomar mucha energía. ¿Cómo les parece que me fui un año para Alemania? Lo que vamos a hacer en el episodio 11 y 12 es narrar el viaje a Alemania. Todo lo que vi allá, aquí en este formato de podcast que lleva más de 1000 reproducciones en Spotify. Estamos en Patreon para que nos apoyen desde cualquier parte del mundo. Si estás en Colombia me puedes ayudar con una transferencia a Nequi, y también compartiendo mi contenido en todos los sitios de internet para que más traductólogos sigan recibiendo el fuego de parte mía. Con los episodios 11 y 12 terminamos esta serie y con eso publicaremos nuestro primer libro, porque eso es lo que vamos a hacer. Vamos a empezar a ser parte del mundo editorial, así que como siempre pendientes. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Thank you all so very much. Estamos charlando. Chao. Willkommen, bienvenue, welcome, fremde, étranger, stranger. Un gran saludo de bienvenida para toda la audiencia. Imagínense que Traductología llegó a las 1000 reproducciones. ¿Ustedes se imaginan qué es tener 1000 reproducciones en un podcast? Pues tener 1000 de algo es ya tener mucho, así no sea 1 millón, ok, pero ya tener 1000 de algo es bastante, o sea, pues 1000 reproducciones habla de una gran audiencia que crece cada día más, que cada día va a crecer más, dependiendo del trabajo que se haga. Así que agradecimientos, muchísimas gracias, todo el agradecimiento a la gente que me sigue, a la gente que me apoya, a la gente que escucha mis podcast, mis conferencias, mis investigaciones, mis diatribas. Una vez me dijeron que eran peroratas, lo que ustedes quieran, en fin. Bueno, muchísimas gracias a todos los que me escuchan y bueno, les tenemos muy buenas noticias. Así que después de las 1000 reproducciones del podcast, la gente me ha estado preguntando que cómo me puede apoyar, que cómo me ayudan. Hay muy buena recepción de la gente hacia mis proyectos, todos en general, es decir, el podcast, yo también hago tejidos, hago clases de idiomas, evidentemente todo. Todas las actividades a las que me dedico requieren un gran esfuerzo, requieren recursos, requieren mucho estudio. Ahora tengo una página de Patreon. Es un servicio en línea para recaudar fondos que financian diversos proyectos creativos. Es una página internacional, así que las personas que estén en cualquier parte del mundo a las que les llegue este mensaje, pues ya hay una manera en la que me pueden apoyar. Se trata de un descuento mensual que se hace al método de pago, usualmente es una tarjeta de crédito, y pueden ser aportes desde $1 hasta $20. Cada aporte será invertido en mis actividades, vienen distintos niveles, distintas ventajas para pues interactuar con los donantes, así que ahí está todo en la página de Patreon, la encuentran igual como Traductología Marcel Forigua en Patreon. Si la opción de Patreon no es la mejor para muchos, bueno, para los que estén en Colombia, pues también pueden enviar directamente a Nequi, al número de Nequi. El número es 323-232-9394. Repito, 323-232-9394.
323-232-9394. Cada aporte, por muy grande o por muy pequeño que sea, será infinitamente agradecido. Será invertido cada aporte en materias primas, en lecturas, en libros, en horas y horas de estudio para seguir sacando adelante un podcast único en el sistema del podcasting latinoamericano, donde nos dedicamos a encontrar la calidad del acto de traducir. Recuerden donaciones por Patreon y Nequi con motivo de las 1000 reproducciones del podcast. También me ayudan compartiendo mis publicaciones en todos los lugares de internet. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Estos son los espacios donde interactúan las lenguas, los pueblos, las culturas. Son los espacios de habla hispana, los espacios de habla inglesa, de habla germana, los espacios del hablar bogotano de Marcel. Estamos en contacto. Muchísimas gracias.